El título es Behavioral Cryptoeconomics. En realidad no sé cómo se dice en español esto. Del comportamiento. No, del comportamiento. Sí. Y cuáles son los retos y también las posibilidades en el mundo blockchain, sobre todo con respecto al diseño de los incentivos. Porque en general, Cryptoeconomics, no sé si también estáis tan familiarizados ya con esta nueva disciplina, ciencia, se enfoca, sobre todo en el diseño de los incentivos. Entonces, digamos, vea Bitcoin y Ethereum y todo esto, no desde un punto técnico, sino desde un punto de vista económico, ¿vale? Enfocado en incentivos. Y él empieza el artículo realmente diciendo que Bitcoin ha abierto un poco el box de Pandora. ¿Sí dice así? Caja de Pandora, ¿no? Pandora. Entonces, por primera vez tenemos un modelo absolutamente diferente a los modelos centralizados, que solamente funciona a través de un mecanismo, a través de un protocolo, que tiene reglas, y esas reglas sabe toda la comunidad y alguien lo ha creado, pero luego está en las manos de la comunidad, ¿no? Y luego lo que empieza a decir es que esto hace ya más de 10 años, entonces en realidad es una idea ya bastante antigua, aunque para muchos empieza a ser nuevo ahora, y salen nuevos proyectos, ¿no? Como los de mercados de predicción, o también Steemit de social media, y también del governance, que es un tema también súper interesante, de los como Colony o Democracy Earth, y todo, que son solamente organizaciones descentralizadas. Y claro, como esas aplicaciones son mucho más complejos, no pueden funcionar con el mismo mecanismo como Bitcoin. Entonces la pregunta ahí es, si ya estamos evolucionando en las aplicaciones, ¿no deberíamos también evolucionar en la lógica detrás? Y no hace falta pensar más en más direcciones, porque, y ahí empieza el parte del Behavioral Economics. ¿Cómo se dice Behavioral Economics? Economía comportamental. Economía comportamental. Está un poco raro. Economía del comportamiento, a lo mejor. Pero más individualizado, ¿no? Eso es entre uno y el grupo, es como nos comportamos económicamente, es la idea, ¿no? Eso es una ciencia. En inglés es Behavioral Economics. Eso es un tema, es un nombre fijo. Es que economía y comportamiento es otro concepto, porque no es economía y comportamiento, es el comportamiento en la economía, es diferente. Es como el comportamiento, no es el comportamiento de la economía, el comportamiento de los actores económicos afecta a la economía. Bueno, ok, entonces voy a decir Behavioral Economics, porque me sale muy fácilmente, ¿okay? Sí, puede. Pues entonces lo que ha visto es, en realidad, en Bitcoin, como es bastante sencillo, no en el sentido que la idea en sí misma es sencilla, sino la aplicación es sencilla, ¿no? Es solamente un objetivo, y para esto no hace falta de pensar muy complejo, pero si ya estamos en prediction market y todo esto, a lo mejor la gente no se comporta siempre racional, y es justo ahí donde entra el Behavioral Economics, que en bastantes ocasiones ya hemos visto que la gente no se comporta racionalmente, sino toman decisiones más de esta manera, y en muchas ocasiones funciona. No sé si habéis leído este libro que también él hace referencia de Fast Thinking, Fast and Slow. Sí, yo lo leí. Ya, ahí él dice que nuestra mente fast es esto, y en bastantes ocasiones funciona bastante bien. Funciona por heurística, un funcionamiento tipo heurística, y con muchos sesgos también, pero claro, según se han desarrollado, según se ha desarrollado en la evolución para los temas que nos eran vitales, no para el pensamiento matemático que mejor está para sí, y esto hay que también tener en cuenta ahí. Y después de esta introducción, lo pone un poco más con más palabras y ejemplos más detallados. No sé si conocéis, por ejemplo, Steemit es de social media, entonces eso funciona a través de app
upvote y downvote, y también puedes recibir no es recompensa, sino puedes recibir un incentivo por tu trabajo, que has escrito un artículo. Esto, y también Numerai, por ejemplo, es una plataforma como hedge fund. Entonces los data scientists pueden subir sus modelos, y por su trabajo, si los modelos están bien, también van a recibir un incentivo. Entonces son diferentes aplicaciones, y ahora pone algunos y lo explica. Y la idea es realmente que el killer feature, no el killer app, sino el killer feature es este del incentive design, ¿vale? Entonces la pregunta es cómo podemos ahora cambiar el diseño de los incentivos para que se aplique mejor a esos nuevos proyectos. Y lo que es tan diferente en estos modelos económicos es, por un lado, la transparencia, porque por primera vez todo el mundo, toda la comunidad puede ver lo que está pasando. Y eso es indirectamente un incentivo de comportarse bien, porque puedes atacar, pero sabes, si lo haces de una forma que se detecta, la comunidad puede reaccionar con forks o lo que sea. Y por otro lado tenemos, y eso lo dice el Tent Carnegie, tenemos también en estas aplicaciones skin in the game. Y eso quiere decir skin in the game en inglés. Skin in the game es una expresión que dice que en realidad estás dentro del juego. Si tú tienes Bitcoin, a ti te interesa que Bitcoin funcione porque tú lo tienes, tú estás parte. Tú quieres también juego. Eso es. Pero ¿cómo se escribe? Skinning. Skin de piel. Skin in the game. Vale, skinning, ok. Es como, imagina, en nuestros modelos ahora tenemos empresas, ¿no? Y la gente trabaja para las empresas. Pero en estos modelos tú estás parte del producto. Entonces la participación también produce un incentivo totalmente diferente del comportamiento. Es parecido a ser un poco también accionista de la empresa, pero más directamente, ¿no? Yeah. Porque no dependes de la política del directivo para las acciones. Hay una... Sí, una ventanita, actualización, lo que sea. Y luego lo pone como en un gráfico estos proyectos junto con Bitcoin y Ethereum, que digamos son los que utilizan esa nueva estructura más nivel básico. Y este gráfico tiene dos ejes, ¿no? Una eje que es la automatibilidad. Lo que quiere decir es Bitcoin y Ethereum casi no requieren ninguna interacción del humano. Entonces, para hacer mining, estás escribiendo, tienes tu máquina y lo hace para ti. Entonces, es absolutamente automático. Mientras que, por ejemplo, Steemit, donde la gente está escribiendo realmente post, esto no puedes, puedes dejar un machine learning, pero no es el objetivo, ¿no? Que los humanos interactúan con el sistema. Y por otro lado tenemos el eje de Size of Action Space, entonces el tamaño del espacio de acción, y a esto se refiere, esto quiere decir que en Bitcoin no tienes diferentes posibilidades de interactuar. Tú puedes buscar un hash o no tienes otra posibilidad. Pero por ejemplo, DAI, que es un poco más por encima, que es un proyecto de stablecoin, tú puedes ser usuario del DAI, entonces compras DAI para utilizarlo, para tener estabilidad, o puedes ser maker, entonces estás dentro de la organización del DAO y tienes posibilidad de tomar decisiones dentro del proyecto, ¿vale? Entonces tienes más posibilidad de accionar dentro del proyecto. Y abajo, lo explica, abajo esos dos ejes, ¿no? ¿Y por qué pone esto? Porque en realidad, como ya he puesto también aquí una caja, el problema es lo más grande, parte de la acción, lo más difícil es crear un diseño, un mechanism design, porque tienes que tener
todas las acciones en cuenta que se puede hacer. Y para cualquier interacción tienes que definir reglas. Y por otro lado, luego dices, y por otro lado, si es menos autónomo o automático, también los humanos interactúan más en este proyecto, entonces hay más behavioral economics, porque sabemos que los humanos toman decisiones a veces de forma no racional. Por eso he puesto este gráfico y sobre todo esa zona, ¿no? De que sobre todo estos proyectos aquí son los más automáticos y los con un espacio de acción muy pequeños, entonces allí, digamos, el behavioral economics no es tan importante, porque tiene menos interacción con humanos y tampoco pueden tomar muchas decisiones. Más abajo explica, bueno, lo tengo que ver aquí porque no me acuerdo. Entonces al final un poco el problema, bueno, no, en realidad también pone un ejemplo de behavioral economics que a mí me gusta mucho, es el ultimatum game. Esto es, ok, imagináis, yo te doy 100 euros y tú puedes tener estos 100 euros si ahora ofreces a cualquier otra persona un parte de tus 100 euros y la persona lo acepta. Pero si tú das un parte a una persona o ofreces a una persona y la persona rechaza, ni tú ni la persona, nadie va a tener mis 100 euros. Y lógicamente, abajo de la racionalidad, cualquier oferta tú deberías aceptar de él. Tampoco, también si es solamente un céntimo, porque tú vas a ganar un céntimo y él el resto. Pero lo que se ha visto en estudios que si una oferta es abajo de 30 euros, la gente lo rechaza. Porque es un poco a lo mejor de obvio o algo, ¿no? No, si me das tan poco, no lo necesito. Pero racionalmente no tiene sentido. Entonces eso lo pone como ejemplo en qué momento se comporta de esa forma. Y la otra cara es que el de los 100 euros no ofrece más de 20. Suele ofrecer hasta 20. Por lo tanto, nunca el que llega. Recibe está esperando 30. Es irracional desde los dos lados. Eso es. Porque el que lo recibe ganaría con 0,1, claro, ¿verdad? Y el que lo ofrece ganaría con cualquiera. Ya. Es irracional si... perdón, no sé si he explicado. Iba a decir que es irracional si se hace el juego una sola vez. Pero si es un juego si lo consideras como un juego en la economía que está continuamente, pues es irracional porque incrementas que el otro incremente la oferta, porque si no, si tú aceptas el primero 0,1, pues siempre te va a dar eso, claro, te va a dar más. Claro, en cambio, si lo rechazas, pues la próxima vez que tengas que jugar, el otro solo va a pensar 2 veces al cuento de precio. Eso también es muy importante en la teoría de juegos. De hecho, hay teoría de juegos que se juegan una vez, que tiene totalmente otra estrategia que los juegos que lo haces varias veces. Por ejemplo, el Prisoner, si ya sabes que es el último, no vas a colaborar, porque vas a intentar ganar. Pero si sabes que vienen después mucho más juegos, vas a colaborar, porque si no, el otro tampoco va a colaborar y es lo peor para los Es como las apuestas, digo, ¿no? O sea, que sabes que va a cerrar la apuesta en tal, entonces tratas de ser el último que puja. De repente, ¿no? Sería una cosa parecida, sí. ¿no? Y esto yo creo que todo hay que tener en cuenta, por ejemplo, si hacemos lo de social media, cómo vamos a poner las reglas, ¿no? También hay que... Pero bueno, al final de todo, en el último parte, entonces, ¿qué? ¿No? Building Robust Incentive Systems. Y el problema es normalmente, a lo mejor tú lo sabes del mundo distribuido, normalmente cuando estamos desarrollando algo, hacemos experimentos. Y lo dejamos en un entorno un poco más artificial y a ver qué pasa. El problema aquí es blockchains en sí misma, en su naturaleza, son muy inflexibles. Es decir, si imagináis Bitcoin hubiera hecho un protocolo a ver qué pasa, pero totalmente verde. Y después de un mes hay mucha discusión. ¿En qué hubiera quedado? Primero, muchos forks, y todos los forks siempre llegan a debates, entonces se hubiera quedado como es un poco ahora, que la gente discute y no se mueve, ¿no? Entonces,
por la naturaleza del sistema blockchain, es difícil de hacer cambios después. Es como porque es siempre la comunidad, siempre es descentralizado, tienes que llegar a un consenso, sino split. Y este es un problema, y el otro es, estos son redes. Entonces, redes, para realmente entender si funcionan o no, necesitamos una cantidad mínima, bastante alta de usuarios, porque si son solo 3, imagináis, utilizan Steemit, 3 personas, no podemos chequear el mecanismo. Significativo. Y las dos cosas van un poco contra cada uno. Por un lado tenemos, si ya tenemos muchos usuarios, no queremos hacer cambios, porque eso es un poco Bitcoin. Si ya tenemos una adaptación global casi, nadie quiere hacer cambios, porque el miedo es que todo caiga. Pero por otro lado necesitamos tantos para realmente chequear si ha funcionado o no. Este es el problema que él lo ve y me parece muy bien pensado, bastante avanzado. Y también un problema es que, bueno, este es un problema que tenemos en nuestra economía ahora también. Podemos hacer modelos que funcionan perfectamente en su entorno, pero también hay efectos externos, ¿no? El precio de Bitcoin no refleja Bitcoin, refleja también mucha especulación. Entonces, y eso puede influir, imagináis, Numerai o lo que sea, han puesto un precio muy en función de los incentivos que debería representar, y luego alguien entra y hace mucha especulación. Entonces, esto puede que el modelo en sí misma caiga. Y creo con esto ya, bueno, y claro, para acabar dice, entonces, cuidado, un poco como, bueno, no puedo decir mucho más porque no hay más, eso es tan nuevo, no hay consejos, no hay como, aquí deberías trabajar. Y eso, por ejemplo, sea mi pregunta, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Tenéis, qué os parece en general y cómo lo veis? ¿Cómo se puede entonces experimentar con modelos criptoeconómicos? Probándolo. Ya, pero ya hemos visto que difícil es probarlo. Ya no, pero digo que Bitcoin es un modelo en concreto, ¿no? O sea, pero digo que se pueden plantear, pues lo que estamos diciendo ahí, pues saca un modelo y se prueba, digamos, ¿no? Ya, pero se prueba como. Claro, el problema no es probarlo, el problema es mejorarlo. Claro, pero... Porque probarlo se pueden probar. El problema es que cuando tengan un poco de éxito. Claro, eso. No, pero hay un paso anterior a eso. O sea, a ver, sí. Yo me lo leí y me encantó. Me encantó. Bueno, no hemos escrito nosotros, ¿no? La palabra que se me olvida era incentivo. ¿No? ¿Cuál era exactamente incentivo? ¿Qué dice? Dice economía incentiva. ¿Cómo es que el término? Incentivo, pero hay dos términos, incentivo con incentive design. Exacto, diseño, diseño, pero no diseño de los incentivos, no es una buena traducción, porque tú no diseñas los incentivos. Los incentivos pueden ser darle palomitas a la gente por, yo qué sé, por hacer algo. No diseñas incentivos. Diseñas un sistema cuya estabilidad, o sea, cuya proyección futura, o sea, cuya toda su estabilidad estructural depende del manejo de los incentivos de la gente. O sea, lo que hablábamos ahora en Steemit. La gente eventualmente mantiene el sistema porque está dándole likes o no, ¿verdad? A los artículos. Y eso se mantiene porque esos likes están pagados. Esos son los incentivos. Si la moneda desaparece porque no tiene límite, porque se está todo el tiempo produciendo moneda a lo largo de toda la historia, llega un momento en que no vale nada, la gente deja de escribir. La gente deja de escribir porque lo que te va dando incentivos es una basura. Pero si tiene límite, ¿verdad? Y entonces llega un momento en que como tiene límite se demanda la moneda y los precios son altísimos y imagínate hacer rico por 4 likes. La cuestión es cómo haces la prueba. Exacto, cómo diseñas tú un sistema, ellos ponen el sistema de Steemit como ejemplo, cómo diseñas tu sistema a priori para que sea, como dice, lineal, predecible, que es el caso de Bitcoin. Lineal, predecible, y la otra propiedad ¿cuál era? No, pero la más importante para hacer pruebas, que puede evolucionar. También puede ser, pero ahí dan las 3 propiedades de Bitcoin, lineal, predecible y algo más. Entonces, en el caso de Bitcoin,
resulta que, aunque es una cosa súper compleja, resulta que es como lo más simple. Claro, es que eso es lo más simple, lo extraño de todo esto, y lo interesante es que es tan simple pero tan complejo a la misma vez. Exacto, pero puesto así, comparado con otras cosas en donde no está el factor cualitativo del ser humano que hace lo que le da la gana, que no respeta las cosas obvias en la teoría de juego, y es capaz de perderlo todo con tal de no poner su orgullo en la sartén. De cómo diseñar un sistema en donde uno de los factores es el ser humano. Si tú vas a desarrollar ese sistema en función de incentivos. Pero aquí dice es que cómo los construyes sólidos. Porque bueno, construirse o se intenta hacer algo para construirlos se puede hacer, ¿no? Pero solidificarlos en el tiempo, que es lo que más les interesa ahora, es un grave problema, porque Bitcoin está, ¿no? Los que más o menos tenemos no queremos que cambie nada porque nos asustamos, ¿no? Y los que quisieran que entren necesitan que esto, por decir, evolucione porque tiene que escalar. Sí, es uno de los problemas que se tiene ahora, ¿no? Que hacer una transacción dura 10, 15 minutos y realmente no sirve, como lo que se pensaba hacer no sirve en este momento. Claro, y se genera esa duda, lo que pasa es que, proceso, ¿no? Puesto que es dinero, tiene el mismo problema que otros sistemas económicos. O sea, el sistema económico actual podría ser fluido. Tú mañana podrías poner otras reglas. Pues ahora las casas no van a tener valor. Ya la gente no tiene propiedad en sí. Vamos a compartir la propiedad de un día para otro. Claro, ¿Podrías hacerlo? Porque quiere decir que existe. Yo no creo que sea un problema solo de las criptomonedas. O sea, creo que es un problema de cualquier economía. En cuanto una economía está funcionando, sí, pero lo que tiene la economía ahora es tenemos estados y entidades que pueden interactuar en cualquier momento. Si en realidad creas estos, se llaman, no sé si tú conoces Mechanism Design. Yo creo que tú te refieres absolutamente a Mechanism Design. Es, porque no es diseño de los incentivos, sino diseño del mecanismo. Sí. Yeah. Pero si lo haces esto como Bitcoin, no puedes, y eso no existe en nuestra economía ahora mismo, no puedes en un momento cambiar otra vez las cosas. Esto va a producir un fork, un debate, la situación es esa, ¿no? locura. O sea, para cambiarlo, o haces un fork, ahora mismo estamos en eso. Claro. Ahora, si quiero hacer algo, o hago un fork y hago una bifurcación, que es lo único que se puede hacer en este momento. Porque si no tendrías que tomar el 51% de toda la red de Bitcoin, que va a ser muy difícil, si nos ponemos de acuerdo 10, ahora una red de 51% es muy difícil. Y está estancado en ese momento, a ese punto. Se ve perfectamente, en Bitcoin es el problema. Pero ahí nos quedamos cortos, porque es que estamos pensando en moneda y en intercambio de valor. Él no está hablando de eso, eso es un caso particular, perdón. Como, ¿dónde está el cuadradito este de confort? Más arriba. Pero esto se aplica a todo, no solo a monedas. Pero lo que quiero decir es que nosotros, porque es lo que tenemos, pensamos en el intercambio de valor en las monedas, la red social y cualquier otro numeral que por cierto no tiene nada que ver con el mundo de las cripto, porque no se pagan cripto, pagan Bitcoin, que es diferente. Usa Bitcoin y también para es centralizado, es una plataforma. Otra cosa, Steam, por ejemplo. O sea, cualquier cosa que se nos ocurra, imagínense tú, hay una persona que tiene una ropa ahí en el campo que consiste en que pone en contacto la gente que hace comida con la gente que quiere un catering. ¿La conoces a ella? No. Entonces, la gente de la cantidad de gente que hace comida en su casa. Con casa, que se va a hacer sándwich, yo qué sé, cualquier cantidad de cosas que tú puedas hacer en tu cocina, en tu casa. Pero no los venden, porque no tienes cómo venderlo. Bueno, entonces ella creó la plataforma, pues eso está en Google ahora, en el campo, ¿no? En donde une esas dos partes, con lo cual hay un montón de gente que no está dispuesta a contratar a una compañía de catering de verdad, que cuesta caro, y me contrata a mí que yo hago hamburguesa, hago empresa. Imagínate que tú agarras eso y lo envenenas de alguna manera en donde la estructura funcione sola por el simple hecho de que tú le metes un token que tiene valor y eventualmente funciona. Es el diseño de esa estructura, a eso se está refiriendo. ¿Cómo diseña eso a priori? No tiene nada que ver con el hecho de que hay una moneda. No, pero es el mismo problema. Si en Steemit has puesto, estas son las reglas, y después de un año de repente cambias las reglas, la gente que ya tenían tokens se sienten engañados, o van a reaccionar con forks o lo que sea. Tienes dos tipos de reglas ahí. La regla a la que te refieres cuando hablas del fork es la regla que establece, yo qué sé, algo que tiene que ver en la cripto. En este caso, el tamaño del bloque.
No necesariamente, ¿no? No, tiene... No, está hablando de la operativa. Sí, cambias alguna regla de cómo se asignan los toques o qué valor tiene, o sea, algo que haga que el sistema ya no sea como se supone que era. Como empezó al principio, ¿no? Claro. Entonces, la cosa es quién decide, cómo se decide, qué es eso. Entonces, en este momento... Pero que un fork actúa sobre el valor de cambio. El fork actúa sobre el Bitcoin. Crea otro sistema. Pero no tienes por qué hacer un fork si tú lo que vas a cambiar es la regla de asignación de la moneda. Si no lo puedes prever. Si la manera es la misma. Un fork existe o ocurre cuando hay una parte de la comunidad que no está conforme con un cambio de decisión en el propio protocolo, que puede ser de varios tipos, o simplemente la subdivisión igual o con un cambio intrínseco en el smart contract, por ejemplo, del proyecto o del propio código fuente de Bitcoin o Ethereum, que promueve nuevas redes. Claro, pero imagínate ese fork en el marco de una red social, en donde tú no haces un fork sobre Steemit tiene, qué sé yo, Steemit Coin, como se llama. Tú no vas a tocar la moneda. Tú lo que vas a hacer es un cambio en la estructuración de la red social. Ahora me están dando dinero a mí. Pero las dos cosas esas de las que te refieres están imbricadas. Están imbricadas, pero por eso quiero discernir. Pero no hay forma de discernirlo. Ese es el problema. Claro, no puedes separarlo. Claro, hasta ahí voy en la evolución de mi pensamiento, estoy en eso. O sea, intento separarlo, pero al final no soy capaz, ¿no? Está muy... El token define las reglas. O sea, el token está asociado a las reglas definidas en todo momento. Claro, porque las personas que están utilizando lo que quieren es el incentivo de ese token, ¿no? Claro, y si hay una modificación de alguna manera, sea de la estructura de la red o de los tokens, pues va a haber una parte engañada que se va a sentir no, bueno, o tiene que aceptarlo, pero ¿cómo? Claro, el problema eso, o sea, el artículo que dice es cómo se deciden nuevas reglas. ¿Cómo es posible porque tiene que evolucionar? Esto tiene que evolucionar eso porque es, tiene pero que evolucionar, ¿no? Pero de momento pero se entonces siente... tenemos que dar espacio para que evolucione. Y de momento no tenemos ese espacio. Claro, pero lo que yo trato de decir es que es una categoría de fork diferente. El fork al que estamos acostumbrados es un fork que está orientado a la unidad de valor. La unidad de valor de Bitcoin decidió cambiarle la longitud del bloque. Claro, esto que tú estás modificando es la unidad de valor. No, estás modificando el protocolo, no el valor en sí misma. Estás modificando el protocolo, estoy de acuerdo contigo. Sí, y también tienes protocolos ahí. Igual. Entonces, si por ejemplo, imagináis, en un momento dicen algunos, quiero proponer en Steemit que hacemos el pago diferente. Y la mitad es pro y la otra mitad es contra. Entonces, a lo mejor se va a crear un nuevo Steemit con un nuevo token. Porque es como tú dijiste, el token siempre está relacionado con el proyecto porque es el incentivo. La gente no se mueve sin token, aunque también existen proyectos. ¿Cómo funciona en Uport? ¿Tú conoces mejor Uport? ¿Conocéis Uport? Pero muy porque Uport no tiene propio token, ¿no? No tiene, porque es un proyecto básico de decir que necesita gas, pero no tiene. Claro, pero entonces la respuesta a eso es consenso. ¿Verdad? O split. Pues, split. Actualmente es split, pero lo que está detrás de la... No, siempre ha existido el consenso. El consenso siempre imagínate tú que tú llevas escalas el consenso al marco de una red social, en donde en algún momento decidimos que en el juego haya algún tipo de retribución adicional y se someta a consenso. Entonces no necesitas un foro. Claro, pero eso siempre ha existido. El consenso es unánime. Si no lo es, lo más probable que ocurra es un voto. ¿Cómo puede llegar a un consenso? Es imposible llegar a un La estructura de consenso siempre ha existido, que es lo que dice que el 51% puede modificarlo y el 51% ha existido, ¿no? O sea, ese consenso del 51% siempre ha existido. Otra cosa es que no se ha podido llevar a cabo todavía de ninguna manera, porque mover el 51% de cualquier... Claro, o para modificarlo, no necesariamente un ataque, para modificar algo necesitamos que el 51% esté de acuerdo en la evolución de esto, que fue el Segwit 2, por ejemplo. Pero no necesariamente, o sea, cuando se mueve el 49% no quiere decir que se haya decidido mover a otro sistema, quiere decir que tienes el mismo sistema, pero modificado, ¿no? No, pero quiere decir que tienes un 49% que está en un sistema y un 51% que está en otro. No es que todos hayan votado y decimos, estamos en otro sistema. De hecho, eso lo puedes comprobar con la cantidad de veces que se ha forqueado el código de Bitcoin. Me parece que son más de 20.000 veces. Existen 20.000 versiones de Bitcoin
pero casi ninguna tiene valor igual que Claro, el Bitcoin. ahí está. Existen de 20.000 versiones de Bitcoin Sí, en el mundo. pero Bitcoin, en el contexto del Bitcoin, consenso es otra cosa. Consenso es el procedimiento mediante el cual los actores de la red se ponen de acuerdo en lo que está escrito en el bloque a través de un procedimiento. Aquí, eventualmente, estamos hablando. Pero hay una votación. Hay eventualmente un A procedimiento lo donde mejor todos se ponen de acuerdo. hay dos consensos, es verdad. Hay uno que es el consenso del bloque, que es el siguiente bloque, no sé si te refieres a este, y eso, por ejemplo, es un consenso que se basa en teoría de juegos, y ahí nunca hay votación. Ahí es por... Tú tienes la posibilidad de rechazar el nuevo bloque o no, pero si todo lo demás lo aceptan, tú estás en un blockchain que no tienes... Pero tú lo aceptas porque comprueba, o sea, y claro, y como el minero emite, hace un broadcasting del resultado, del hash. Pero nosotros no hablamos de este consenso. No es una votación. No, nosotros hablamos del protocolo. Dentro del protocolo. Es un Este es consenso. otro. El de Bitcoin está aquí abajo. Claro. Claro, pero es un consenso del protocolo. Automatizado y Es el propio protocolo. Claro, pero ese es el único. Pero esa parte, pero ese es pero- el consenso. Sí, pero eso es un consenso dentro del protocolo. Ajá. ¿Cómo funciona el protocolo? Sí. Eso no afecta a lo que estamos hablando. Porque nosotros estamos hablando en que si queremos cambiar el protocolo, Modificarlo para ¿cómo, mejorar. cómo ¿no? llegamos a ese sí nuevo? afecta, sí afecta, porque ¿Ah, sí? claro que sí. Sí, sí. vamos a ver. Vamos a Yo creo que hacer. estamos un poco Vosotros discutiendo también. sobre lo mismo, es decir, estamos hablando sobre modelos que ya están definidos y que es muy difícil de modificar, pero yo creo que aquí lo importante es, estamos hablando de incentivos, del diseño de incentivos, entonces con lo cual lo más fácil, o sea, lo que menos energía llevaría sería decir, bueno, pues vamos a trabajar sobre esto, o sea, lo importante es resolver el diseño del incentivo, entonces cómo vamos a probar distintos algoritmos para hacer diseño de incentivos interesantes. Entonces, eso, pues, quizá eso sería lo que habría que definir. O sea, decir, vamos a ver, una vez que, o sea, mi razonamiento es que diseño de incentivo, ahora me centro en esto. Entonces, vamos a diseñar una forma de hacer incentivos y otra forma es cómo aplicar eso. Es decir, entonces decir, bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, pueden ser juegos o puede ser un Steemit X, o sea, pero no pensar en que Steemit, vamos a ver de qué forma podemos hacerlo mejor. Una vez que esté diseñado un diseño de incentivos interesante, podemos decir, oye, Steemit, es que tenemos aquí esto que es la bomba, cambiaros. Pero tenemos que definir Claro, eso. Pero centrarse... Ese es el cogollo de Ya la no, cuestión. pero vamos a ver, si nosotros estamos... O sea, es que hay que aislarlo, hay que abstraerse y decir, no, vamos a centrarnos en diseñar un incentivo. Es decir, en ese mecanismo, ¿qué mecanismos se nos ocurren? ¿Cómo vamos a hacer para que eso... ¿Cuáles son los que funcionan? Es decir, entonces... Es precisamente un punto que está como por debajo de ese artículo. Y podrías argumentar, eso que estás comentando ya está sucediendo. ¿Cómo está sucediendo? El sector blockchain en general, que son, me parece, un poco más de 3.000 proyectos ahora mismo, es en realidad una sucesión de ideas e iteraciones, a veces del mismo mecanismo, que fomenta el mismo tipo de comportamientos, pero con sabores distintos, nuevas mecánicas, lo que sea. Y en realidad están probando distintas versiones de lo mismo para ver luego qué es lo que mejor funciona. El problema que decía Sandra, cómo testeamos el mejor mecanismo, etc. Si no tienes skin in the game, si no te mojas como usuario con dinero de verdad, con tokens de verdad, nunca tomarás las mismas decisiones que si tienes dinero, o sea, si manejas dinero de verdad, si arriesgas tu propio patrimonio actuando en determinado proyecto. Entonces, para terminar ese argumento, sería que la única forma de testear mecanismos, distintos diseños de mecanismos, es a base de proyectos reales, un Steemit, un Numerai, un Maker, un no sé qué, y que se sucedan estos proyectos con nuevas formas de hacer, pero para hacer lo mismo, ¿no? Y veremos al final quién termina ganando. Y se terminará ganando, o coexistirán, los que más efecto red, por ejemplo, tienen detrás de su proyecto, el número de usuarios que lo utilizan, o la moneda que tiene más valor dentro de todo el abanico de opciones que hay. Lo que no se está visualizando, y que alguien como Trent McConaughey está argumentando, es que a nivel de laboratorio no se ha encontrado formas de testear mecanismos
de antemano. Claro, no, desde luego, está claro que había que hacer algo que fuera capaz de testearlo. De todas formas, esto está diciendo, no, es que hay mucha gente haciendo lo mismo con el mismo... Sí, bueno, entonces... No, iba a decir que esta discusión que estás teniendo ahora mismo supone, estáis hablando de testear a ver cuál es el mejor modelo en un entorno tipo laboratorio y ver así, pero eso supone que se puede llegar a una respuesta a cuál es el mejor modelo, que todo el mundo tuviera los mismos intereses y tuviera la misma opinión, pero claro, una cosa que comenta el artículo es que precisamente cuando la media se hace muy grande ya hay intereses creados ahí, hay mucha gente que tú puedes decir, es que ese tiene ese fallo, y otro diga, eso es un fallo, eso es un diseño y me interesa a mí. Entonces ese es otro problema, que por mucho que tú diseñes en el laboratorio dices, este sistema, y eso pasa en general, siempre ha pasado en la economía, ¿no? Que tú puedes desarrollar un proyecto muy bueno, pero luego el que triunfa es otro por otras razones, aunque técnicamente sea peor. Entonces tú puedes desarrollar en el laboratorio y decir, mira, este es el mejor porque y tratar de hacer una exposición de argumentos razonados de que es mejor diseño que el otro, o que es más fiable, o que es más digamos fair level, ¿no? Más ecuánime, pero ahora ya hay un proyecto muy grande que está ya desarrollado, que ya tiene un montón de usuarios que tienen sus propios intereses, tienen sus propios toques, ya no quieren cambiar, entonces ese es el problema también. Sí, y eso se ha visto muchas veces. Es totalmente diferente. Por ejemplo, podemos tener una leche en trillón sabores, no pasa nada, porque no es una red, pero estos son redes. Entonces, si estás creando 10.000 diferentes redes sociales, ninguno tiene peso. Y nadie quiere tener 3 o 4 redes sociales. Ya estamos, yo creo que todos hasta arriba con Twitter, Medium y todo lo que hay. Entonces, en realidad queremos una red solo, pero eso significa que tenemos que estar de acuerdo todos. Y yo creo que ahí es un poco un problema. Creo que esto también era una discusión antes. Consensos por cualquier precio o forks en cualquier momento. Pero tienes el ejemplo de Segwit, ¿cierto? El consenso de Segwit que simplemente se cayó originalmente, en donde el proceso lo siguieron, cuando se anunció el Segwit hace varios meses, que se supone que se iba a asumir si había eventualmente una cantidad de mineros que iban a señalar, que lo iban a apoyar, y eso se echó para atrás. Ahí había un mecanismo de consenso en una red. Y funcionó. Pero esto es un poco diferente porque monedas puedes también tener diferentes, pero cuando estamos hablando de productos que realmente tienen el mismo la misma oferta, como redes sociales. Para mí redes sociales es el mejor ejemplo. No quieres tener 2 redes sociales que son casi lo mismo, un tiene un bug así y un tiene un bug así. Pero, por ejemplo, puedes tener Bitcoin y Bitcoin Cash, no pasa nada. Todavía no hemos pasado por un fork de un proyecto que corre encima de blockchain. Eso sería un caso interesante. Esto sí. Un proyecto como tal, diferente a moneda. Un fork de Augur. Eso sí. Pues ya se verá y seguro que eso ya se está encaminando. No es tan fácil porque, claro, requiere un esfuerzo muy grande. Sí, pero es igual de fácil de hacer. Sí. Un fork de Bitcoin. Pero estoy seguro que nos veremos seguro que en este año con alguno de esos ejemplos. Estoy seguro que sí, porque claro, estas discusiones que van evolucionando, porque es natural, y las ideas de uno, como decía aquí el hombre, quizás el error a otra parte le interesa, entonces es natural. Entonces al final, ¿qué va a pasar? Yo creo que estamos en ello. Lo que también quiere argumentar el artículo es el problema al que nos enfrentamos ahora en ese campo, que es que hay que pensar en todo de antemano. Pero que eso no ha pasado nunca y no va a pasar, muy difícil, que es que todo eso es evolutivo. Claro, pero especialmente cuando te interesa la parte irracional del comportamiento humano, pensaba alguien, creo, los sesgos psicológicos, que fueron los descubrimientos de Daniel Kahneman y Amos Tversky, que ganaron el premio Nobel de Economía Comportamental con esto. Y creo que ahora la lista está a unos 50 sesgos psicológicos que existen, que se han detectado científicamente. Pensar en todo esto de antemano en el proyecto, anticipar el comportamiento, es muy complicado. No es que sea complicado, es que va a ser imposible. Lo que nosotros pensamos... Iba a terminar solo con que la semana que viene veremos un proyecto de moneda estable donde han hecho un poquito de este trabajo. O sea que se puede, pero claro, pero recursos se necesita para eso, ¿no? Bueno, porque claro, recursos económicos y humanos, porque habría que incentivar a un grupo de personas que ya están ocupadas, pues sí,
para que vengan y intenten con su experiencia y su capacidad mental resolver estas ideas de futuro. Ya, ¿no? Pues es la única manera de atacarlos a través de simulación, desde mi punto de vista. Tienes que hacer una simulación masiva, una red la monta tranquilamente, un modelo probablemente con el agent-based. Sí. ¿Cómo? Agent-based. Agent-based modeling, modelos basados en agentes en castellano. Sí, modelo basado en la gente con ese tipo de reglas de comportamiento y a pesar de todo sería un modelo más. Sí, O sea, simplemente no te queda otra que modelar el comportamiento humano de tus usuarios. Vas a poner tus propios sesgos dentro de la modelación. Sí, eso se hace. Hay journals que publican eso por patada. Pueden sacar montones de artículos sobre eso. Eso se hace. Y eso es esencialmente más de lo mismo. Otra cosa es que tu modelo tenga algo que ver con la realidad. Es un modelo. Entonces la única manera de poder tú contratar la validez de un modelo es enfrentarlo a la realidad. Y como volvemos a la misma. Y es que ahí lo que te está diciendo es, yo voy a montar un sistema en donde eventualmente lo voy a hacer crecer con incentivos. ¿Cómo lo creo? ¿Cómo lo planifico? ¿Cómo lo escribo en papel? Bueno, lo escribes como te dé la gana. ¿Va a funcionar? No sabemos. Eso es lo que te está diciendo, no sabemos qué va a pasar. Bueno, que hay todos los estudios sobre el comportamiento humano y de acuerdo con las características del sistema particular, yo lo voy a incluir. ¿Cómo lo incluyo? Haces una simulación de agentes viendo todo lo que puedas. ¿Cómo modificas tus modelos? Con la realidad. Hasta que no corras el sistema no vas a ver si tu modelo se acerca. Y en estos modelos con agentes, basados en agentes, ¿no? también puedes utilizar behavioral economics. Puedes decir, ok, desde teoría de juegos sabemos la gente hace esto. Entonces 80% de los agentes se comportan así, pero 20% hacemos que se comportan no racional, sino como hemos visto en estudios de comportamiento. Y puedes jugar con esas simulaciones. De hecho, una base importante del diseño de mecanismos tiene que ver con esto. Cómo formalizas la función que define la toma de decisión. Y dentro de esa función objetiva, pues entran distintas variables, y esas variables pueden tener valores discretos, continuos, o ser una distribución de probabilidad directamente, diciendo, pues esto es una gaussiana. La mayoría de la gente se comporta aquí de esta forma, pero en las cosas hay gente muy rara que hace cosas. ¿Qué pensaba sobre eso? Estaba viendo un dibujo ahora. ¿Qué? Hay un de estos. Es que al final todo esto evoluciona muchas cosas, ¿no? Entonces hay los círculos de las cosechas estos que aparecen. Y se supone que está Bitcoin y aparecen las cadenas de bloques, que es lo mismo pero diferente. Pasan a ser como una rama de lo mismo pero diferente, porque es que no todos nos comportamos igual. Y aunque queramos hacer esto de meterle toda esa ciencia para que sea una sola, va a ser diferente aquí y va a ser diferente en Asia y va a ser diferente en la India, pues porque la gente socialmente es diferente. Pero entonces será lo mismo pero como una cadena lateral, era la expresión que se utilizaba antes, ¿no? Utilizar las cadenas laterales alrededor de lo mismo, aunque en cada lugar sea diferente, para que funcione. Porque tiene que ser así, es que no, si no, no hay otra manera. El factor cultural, ¿no? Claro, fíjate que eso lleva a lo que comentabas antes, ¿no? De el tema de que los fallos de un sistema pueden ser beneficiosos para un determinado grupo, ¿no? Entonces, antes de llegar ahí, la pregunta es, tú haces un sistema, ¿qué es lo que tú buscas con ese sistema? Que se mantenga, ¿no? Que perviva en el tiempo y no se hunda, que no colapse. Entonces, independientemente de a quién beneficia, bueno, es que eso es muy importante. El primer criterio de funcionamiento es que sea estructuralmente estable. O sea, que si creas una moneda, pues que se mantenga durante el tiempo y que no llegue a cero y ya dejó de existir la moneda. Perdió su razón de ser. Entonces, que veo difícil poder alcanzar dicho objetivo. O sea, Bitcoin no asegura su estabilidad de ninguna manera. No, en absoluto. Lo que me refiero con esto es que ningún otro más allá del hecho de que favorezca o no a un grupo, hay algo previo a eso, y es que cualquier proyecto tiene que ser estructuralmente estable.
Tiene que eventualmente garantizar, su existencia. Pero ahí ese es el problema, que no sabemos cómo generar un proyecto. No, absoluto. Realmente lo que se necesitaría esto es como el aire, ¿no? Porque si tienes algo muy rígido, el aire lo puede tirar, ¿no? Pero si tenemos algo que realmente es más flexible, con mucho viento que haga, al final se tuerce, pero no se rompe. Claro, pero eso es una cosa general. O sea, quiere decir que es tan general que es como una cuestión de diseño que desde siempre se ha aplicado, que algo que sea más flexible pues funciona mejor, ¿no? Eso es cierto. Sí, o sea, vamos a camino con esto. Seguramente con el tiempo, eso lo hemos hablado mucho, se va a descubrir algunos mecanismos que ya funcionan y entonces van a ser como módulos y los proyectos después dicen, pues esto ha funcionado, esto cojo también. Y esto ha funcionado, esto cojo también. Entonces, ahora, para acabar, porque ya estamos en la hora, una pregunta para todos que responde cada uno. ¿Cómo lo veis en 5 años? Digamos, en 5 años, ¿dónde pensáis estamos con Cryptoeconomics y Behavioral Economics? ¿Está incluido o no? Hacemos que, porque en realidad no sé si querías o no, pero algunas personas no estaban dentro y también la discusión tiene a veces dinámica. Hacemos que cada uno dice lo que piensa y así acabamos. Claro. Bueno, pues yo lo que veo es que evidentemente hay muchas personas pensando en muchas cosas relacionadas y muy seguramente lo que hoy pensamos que va a ser bueno no lo va a ser y aparecerán otras cosas de repente que van a ser muchísimo mejores. Esa evolución seguro que estamos en ese punto. ¿En 5 años? En 5 años estoy seguro que habrá una estructura base que ya está, pero todos los proyectos seguramente el 90% se caerán y aparecerán más cosas y va a ser evolutivo. Yo estoy de acuerdo en que hacer predicciones siempre es la mejor forma de asegurarte que vas a fallar, ¿no? Que es imposible. O sea, eso evolucionará, pues no se puede diseñar de antemano. Es cuando, como estábamos comentando antes, una vez que salga al mercado, la gente pues toma sus decisiones, lo acepta, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor la cuestión más es si, cómo va a impactar, a lo mejor si se va a implantar más pues a nivel en todos los lados, ¿no? Porque ahora a lo mejor esto es un poco más tema de, yo qué sé, de frikis, o a lo mejor la gente la gente en general no tiene conciencia de estos temas, ¿no? Entonces sí, lo que pasa es que, bueno, también una de las estrategias de diseño es que para que tenga una implantación mayor es que la gente no se entere, ¿no? O sea, que esto funcione de alguna forma, pero la gente siga comportándose de la misma forma y vaya de alguna forma, pues en una capa por debajo que tú no te enteres y a lo mejor tu comportamiento siga siendo pues muy parecido a como había sido, pero funciona de otra forma, ya no hay un gobierno, funciona de forma descentralizada, hay incentivos, pero la gente sigue más o menos. Yo creo que eso a lo mejor es el reto de cómo implantarlo a mayor escala, en mayor número de proyectos, pues romper esa babera de cómo meterlo en la gente sin que tenga un rechazo o diga esto es muy complicado, déjame, yo quiero seguir. Sí, tiene que... ¿Qué piensas tú en 5 años? Creo que el dilema que plantea el artículo es irresoluble en sí, es decir, o tienes libertad o tienes complejidad, por ponerlo de esa manera. Y yo creo que hay un elemento adicional que no se ha hablado, que es la intervención gubernamental, las políticas públicas respecto a estas cadenas, que yo creo que en 5 años, si es que es decir, el precio, de hecho el Bitcoin ha estado fluctuando mucho por las amenazas de regulación y no ha habido fluctuaciones de precio por esa regulación. Si hay un crackdown de los gobiernos hacia las criptomonedas que representan, no son todo el blockchain, pero representan buena parte de lo que es blockchain, puede ser que en 5 años no desaparezca, pero tenga un impacto mucho más testimonial. Sí, y sobre todo creo que el dilema es irresoluble y creo que debe mantenerse simple. Es decir, es como el tema de las economías centralizadas y descentralizadas. O sea, el mercado versus un comité central de precios. Es decir, mientras más simple lo tienes, va a funcionar. Si lo complicas, por más que haya comportamientos complejos atrás, vas a tener comités centrales de fijación de precios de la Unión Soviética. Y ya saben cómo termina eso. De hecho, un punto a favor de tu argumento, el propio Daniel Kahneman, el inventor de Behavioral Economics, su gran pena es que
descubrió todo esto, pero no sabe muy bien para qué sirve, porque nunca se ha aplicado tal cual. Hay cositas, ¿no? Es un dilema irresoluble, en mi opinión. Alguien hablaba de la economía actual, los sistemas económicos actuales, convencionales, tampoco es que lo apliquen. No se ha interiorizado todavía, cuando este conocimiento tiene y no 20 podrán. años, 30 años. Y no podrán, porque simplemente son sistemas tan caóticos que van respondiendo van respondiendo al feedback de la gente. No es como el clima no importa si tú predices o no, va a cambiar como él quiera, o bueno, no como él quiera, sino como los factores que lo marcan. Si cambian esos factores, cambian. Sí, pero la regulación existe. Al final, con regulación estás modificando el mecanismo o el espacio de actuación de los agentes económicos. Sí. Puedes integrar perfectamente reglas basadas en behavioral economics para modificar esa regulación. Podrías, pero no se hace. Okay. Bueno. ¿Y tú, en 5 años, qué crees? Yo creo que se avanzará bastante en lo que es el tema de estos diseños. O sea, que ya no será un tema que esté, digamos, sin resolver, sino que se conseguirá avanzar y que seguramente se habrá aprobado en otros ejemplos, ya sean en estos, digamos, es decir, que es algo que no estará tan, digamos, tan en matillas como puede estar ahora. Es lo que opino. ¿Crees que universidades ya lo tienen como para estudiar y los proyectos como pues, un parte del equipo? La verdad es que no lo sé, pero yo creo que estaría bien, o sea, eso que estábamos hablando, o sea, sería una cosa interesante, o sea, conseguir hacer diseños, o sea, y dónde probarlos. O sea, yo pensaba a lo mejor, pues, a lo mejor juegos, o sea, un CryptoKitties, alguna cosa de estas, algo parecido, o sea, alguna cosa que sea más... o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, algo que de repente sea que pueda jugar cualquier persona, o sea, que no dependa de una cultura o algo así, o sea, entonces que puedas probar distintos algoritmos para resolver este tipo de cosas podría ser un enfoque interesante. Como o sea, hoy algoritmos de estadística sean algoritmos de cryptoeconomics en el futuro. Es que en el fondo porque también es una estadística se ha descubierto en un momento, aunque para nosotros parece siempre que esto existe hace siempre. También la regresión, por ejemplo, se descubrió en un momento, y Mechanism Design es súper joven, en los 90s. Entonces hay muchas ciencias que también se han descubierto en un momento, y a lo mejor ahora es el momento de cryptoeconomics. Es que yo lo que sería partidario es de abstraerse de eso y tratar de buscar aplicaciones. O sea, es decir, bueno, ¿cuál es el mejor modelo, digamos, para esto, o uno de los modelos válidos, y aplicarlo? O sea, y en el rodaje, digamos, cuando se ve si funciona o no. Yo creo que lo que es en la parte de diseño no hay... O sea, la única manera es acercarnos a ello mediante simulaciones, aplicando lo mejor de ciencia que nos da, psicología, matemáticas, etcétera, pero eso es solo una aproximación. Hasta que no lo ejecutas en el mundo real, no sabes toda la complejidad que realmente entra, porque hay muchísimos factores que en la simulación no están, pero de repente los agentes del mundo real empiezan a intervenir y te cambia el asunto, con lo cual, hasta que no se aplique no lo sabes. Y luego yo creo que en cuanto a todas las plataformas que hay, yo creo que el problema principal aquí, que siempre tenemos como esa tensión, y que yo creo que gracias a la informática y las redes, esa tensión la vemos, está más delante de nuestros ojos que antes, es la tensión entre la centralización y la distribución de las tomas de decisiones. Y esto está muy centrado en eso. Steemit, ¿quién decide cuáles son las reglas? Vale, pues creamos por votación de todos, democrática. No, pues aparece Facebook que dice, nosotros vamos a decidir qué son las reglas y va a ser una cuestión evolutiva. Entonces existe una evolución, existe un control, te pueden hacer unos surveys de que preguntan a la gente esto os gusta más o os gusta menos, pero al final existe una cierta de toma de control central. La gente está en contra de eso y dice, matemos a Facebook, queremos que haya una democracia total. Y la democracia total tampoco termina de funcionar del todo porque no se puede tomar ninguna decisión. O sea, sí se puede. Digamos la descentralización total. La democracia ya es un poco centralizado, que hace falta. Es que nosotros mismos nos hemos dado cuenta de esto. Al principio, ya llevamos algunos años, queríamos hacer las cosas mucho más descentralizadas, pero acaba en caos. ¿Imagináis esto sin moderación? Vamos a hablar hasta la 1 y hay personas que nunca dicen nada porque no tienen la posibilidad. Entonces necesitas algo de líder, pero a lo mejor menos estricto, o menos que es una persona que dice siempre, sino, y eso también es la idea nuestra, cualquier persona puede ser líder, pero tenemos que definir un líder temporal en un momento, porque si no
va a ser caos, anarquismo. Entonces aquí estamos hablando de lo que se llama el punto medio, Ya. que ya desde el punto de vista budista, ¿no? Ni una cosa ni es. otra, sino que hay algo entre medias que se va acercando donde realmente estás en el punto en el que sí que funcionan las cosas. Ya. Bueno, sobre eso depende de cuál es el fin último del diseño, ¿no? ¿A dónde quiere ir con el diseño? Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Héctor. La parte de modelos se aplicará aquí, la teoría también. Esto se va a seguir desarrollando, la parte de diseño de cómo desarrollar sistemas en base a la incentivación. Yo creo que va a haber un escalamiento de los procedimientos actuales de consenso que existen a nivel de las cripto, el consenso de todos los agentes que forman esas redes descentralizadas a mecanismos muy diferentes como una red social basada en beneficios, en incentivos, y se desarrollará en 10 años. Hace 10 años no había nada de esto, así que en 5 años seguramente nos vamos a sorprender lo que hay. Sobre el tema gubernamental, eso es una modulación, pero eso no para nadie. Se la modularán, normal, modularán. Faltáis vosotros, ¿no? Sí. Sí. Bueno, quizás por haber recorrido un poco más todo eso de Crypto Economics con Sandra durante tanto tiempo, yo creo que va a haber una organización del conocimiento debajo de todas esas áreas de la economía en general, tanto de teoría de juegos, criptografía, gestión de mecanismos y la consecuencia en el mundo cripto, que son los diseños de tokens. Y de hecho es una de las cosas que queremos mencionar en estas sesiones también, repasar esto, porque al final, teniendo ya mecanismos muy rodados que han hecho sus pruebas y que funcionan, se podrán aplicar tal cual en el diseño de tokens, porque al final, ¿qué buscamos aquí con todos esos ingredientes? Es fomentar un comportamiento que dé lugar a unos resultados de la interacción de muchos usuarios en un grupo. Y lo único que nos falta, digamos, es juntar los ingredientes adecuados para que de esa interacción resulte lo que queremos que suceda. Y es cuestión de encontrarlo. De la misma forma que con la ciencia hemos progresado para lanzar cohetes a la Luna, yo creo que en ciencias sociales y humanas estaremos haciendo progresos ahora mucho más veloces que antes, probablemente, gracias a blockchain, porque blockchain nos permite tener dinero, si queréis, virtual o ficticio, porque no es el mayoritario ahora mismo, pero dinero real para probar esas cosas. O sea, es un muy buen laboratorio y tiene la posibilidad de programar el dinero, asociando a la circulación del dinero unas propiedades adicionales, que es la verdadera revolución de blockchain en cuanto al dinero. Y la masa crítica de usuarios que está acaparando está creciendo. Entonces empiezan a ser de a poco significativos los estudios que se pueden hacer en este tipo de laboratorio. Un apunte, digamos. O sea, es que seguramente lo interesante de esto es que tienes, o sea, por un lado el intercambio de valor y por otro lado la globalidad, digamos, lanzas una ICO de repente y ahí en unas horas se ha vendido, es decir, y eso antes no ocurría, ¿no? Entonces, si lanzas una idea que verdaderamente funciona o que la puedes probar, digamos, y en poco tiempo, a lo mejor, o sea, es decir, no necesitas un rodaje muy largo, ¿no? Sino que puede ser probado en relativamente poco tiempo. Eso es muy nuevo, creo. Yo acabo también. Yo creo estamos entrando realmente en existe siempre como épocas, ¿no?, en nuestro mundo. Yo creo que en realidad estamos ahora mismo entrando en una nueva época y la gente no se da cuenta. Y esa época en inglés sea The Age of Networks. Yo creo que el mundo se va a transformar en un mundo de redes total. Y Crypto Economics, a lo mejor el nombre va a cambiar en el futuro, quién sabe si, porque
cripto va a ser todo en el futuro. Entonces un día, a lo mejor, como nosotros al principio hemos dicho ICO Madrid, ¿no? Ahora no tiene sentido este nombre más. Entonces un día a lo mejor Cryptoeconomics no tiene sentido porque todo va a ser criptografía y teoría de juegos, va a ser por todos lados. Y por lo tanto yo creo que se va, porque si estáis un poco entrando en el mundo, sobre todo de mechanism design, todo esto, y también de redes, no tenía mucha posibilidad de aplicar esas teorías hasta hoy en día, porque Facebook y todos estos no son redes reales. Son redes, pero todavía bastante centralizados, con sus servers, ¿no? Con sus puntos. Entonces yo creo que con la aplicación de, por primera vez, teoría de network economics y todo esto, va ahora a salir nuevos blogs, nuevos descubrimientos científicos. Y la gente van a ser como equipos de expertos de criptografía, expertos de teoría de juegos, expertos de comportamiento humano, y estos equipos juntos van a crear estos nuevos modelos. Ok, yo creo que ya lo dejamos esto hoy, entonces muchas gracias por venir, y la semana que viene vamos a hablar de stablecoins, ¿no? Sí. ¿De? Stablecoins, o sea, ¿no? Monedas estables, pero por el diseño que tienen, no por autoridad.